Bueno, muchachos, espero que estén bien, que podamos continuar aprendiendo y que podamos ver esta clase, que es cómo vamos a valorar integralmente a un paciente previamente o previo al ingreso de un programa de rehabilitación cardíaca. Y vamos a ver algunos detalles sobre toda esa parte práctica, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que utilizar esas habilidades que tenemos que conocer y ustedes cuando les toque estar solos, cuando estén como asistentes o cuando estén en algún lugar donde tengan esa oportunidad de implementar la rehabilitación cardíaca, pues sepan cómo hacerlo de forma adecuada. Si bien es cierto, yo sé que unos de ustedes pues es probable que estén más relacionados con esto y otros no. Otros probablemente se van a dedicar a la atención de otro tipo de paciente, pero es bueno saberlo porque todo esto se nos entremezcla, todo esto se nos va a combinar y nos va a dar habilidades que como profesionales tenemos que saber. Y como bien sabemos, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte. Son contados los países que realmente va en segundo lugar. Pero si sumamos todo lo que es cardiovascular, contando eventos cerebrovascular, sin duda es el número uno en todos los países. Tienen esa posibilidad para valorar a los pacientes en fase uno, incluso algunos otros, ¿verdad? Que van a irlo implementando poco a poco. Entonces, desde ese momento agudo nosotros tenemos que empezar la valoración de nuestros pacientes. ¿Por qué es importante que empecemos con esa valoración? Evidentemente nosotros lo vamos a recibir a través de una interconsulta y esa interconsulta nosotros tenemos que estar preparados para saber cuáles son los criterios de seguridad, cuál es el momento adecuado en que vamos a iniciar el proceso de rehabilitación en estos pacientes. Y muchas de estas cosas se traslapan para otra población, no solo para la población cardiópata. ¿Qué es lo que sabemos? Que si iniciamos prontamente el proceso de rehabilitación y específicamente lo que es la fase uno, vamos a disminuir los días de estancia hospitalaria. Se nos habla de más o menos tener, ¿verdad? Una estancia no mayor a los 5 días, eso es lo ideal, y en promedio, ¿verdad? Anda entre 1 día y medio, 2 días, que eso significa dinero. Recuerden que ante las autoridades y los administradores, pues el dinero es lo que va a mover muchas de las tomas de decisiones, y si nosotros tenemos claro que esto es ahorro para la institución y por ende para el país, yo creo que es una intervención sumamente costo efectiva, ¿verdad? Y no es que sea relevante que lo crea yo, sino que ya está bien demostrado que es costo efectiva a través de varios estudios. Entonces, la evaluación y la valoración desde la fase uno es indispensable. Entonces, ¿a quiénes vamos a valorar o a quiénes sabemos que es más efectiva esa intervención? Bueno, el paciente típicamente em, el cardiópata típico, ¿verdad? Que es el que vamos a recibir constantemente, el paciente que tuvo un síndrome coronario agudo con elevación del STO sin él, el paciente de un bypass coronario, el paciente que se le realizó una angioplastía, una colocación de stent, el paciente que fue tratado por un reemplazo valvular, entre otras de las cosas que son más comúnmente vistas por nosotros y que está francamente demostrado que disminuye la estancia hospitalaria una vez que hayan sido abordados en fase uno. Entonces, una vez que nos acercamos al paciente, bueno, por supuesto nos vamos a presentar, vamos a decir quiénes somos, a qué venimos. Recuerden que el paciente está en una etapa de vulnerabilidad, el paciente está viendo gabachas o equivalentes, ¿verdad? Sean scrubs, o sea, algún personal de salud, ¿verdad? Que va a producir cierta ansiedad sobre el paciente, es decir, esa respuesta anticipatoria, ¿verdad? En un estímulo que puede ser real o puede que no sea real, ¿verdad? Va a estar con temor, va a estar, algunos de estos pacientes van a estar con dolor, otros van a estar muy fatigados, entre otras cosas. Entonces, si algo es importante es que nosotros tenemos que llegar primero, era con respeto, presentándonos donde alguien que es un ser humano, que recuerden que es un papá, que es un hermano, que es un hijo, y tenemos que darle el mayor de los respetos, así como somos enseñados, ¿verdad? Desde nuestra práctica de medicina general a la adecuada relación médico-paciente, pues en estas situaciones de vulnerabilidad del paciente debemos hacerlo con mayor razón. Nosotros tenemos que demostrar, ¿verdad? Empatía por ellos
Una vez que nosotros hayamos esto, bueno, ahora sí, vamos a empezar a trabajar algunas de las habilidades que tenemos que poner en práctica. Entonces, ¿cuáles son? Lo primero, tenemos que educar al paciente. Recordemos que la educación es el pilar de la medicina. Lo insistimos, lo decimos, muchas veces lo olvidamos, no lo aplicamos con nuestra población. Y hablamos de población de todo tipo, desde los que estuvieron aquí en atención primaria, en un servicio de emergencias, en un servicio de medicina general, o los que han estado en algo un poquito más alto de nivel, ¿verdad? Un segundo nivel o incluso un tercer nivel, pero siempre la educación es el pilar para el aprendizaje. Entonces, ¿en qué vamos a educar? Número uno, vamos a llegar a revisar esos factores de riesgo cardiovascular. Yo sé que ustedes ya los tienen más que dominado, ¿verdad? Ya vieron una forma muy sencilla, ¿verdad? De optimizar medicación en los pacientes o ver si requieren cierta medicación, sea un antiagregante plaquetario, una estatina. Es sencillo. Y nosotros como médicos tenemos el deber también de estar actualizados. Como les mencioné yo anteriormente, en rehabilitación cardíaca no dejamos nuestro estetoscopio. En rehabilitación cardíaca seguimos utilizando el estetoscopio, sigue siendo nuestra herramienta y nuestra mano derecha, pero además seguimos manejando patología este, común y que entra, ¿verdad? En la parte de medicina interna, en la parte de medicina general, la seguimos manejando. Entonces es nuestro deber y responsabilidad de estar actualizados en manejo de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia y saber cuándo vamos a optimizar tratamiento en los pacientes o cuándo vamos a intervenir farmacológicamente en los pacientes. Entonces, cuando vamos a llegar con este paciente que está en fase uno, entonces empezamos a ahondar acerca de los factores de riesgo cardiovascular. Evidentemente vamos a tratar de ahondar en los factores de riesgo prevenibles o modificables. Vamos a fijarnos en los parámetros clínicos del paciente. Vamos a ver cómo anda esa presión arterial, cómo anda esa frecuencia cardíaca, cómo está saturando, cómo tiene esa presión arterial media. Nosotros tenemos que tener también todo esto, además de que vamos a ver su trazo electrocardiográfico o el trazo en el monitor para ver si el paciente tiene criterios de estabilidad y si es el momento adecuado en que podemos empezar a trabajarlo o hay que esperar un poco. Vamos a realizar una historia clínica normalmente un poquito más resumida en la fase uno y un examen físico inicial normalmente en cama, pero hay pacientes en los que podemos realizar un examen ya en sedestación o incluso en bipedestación dependiendo de cómo hayan evolucionado ya. Tenemos que ver un panorama completo y un panorama amplio de estos pacientes. No podemos simplemente llegar y por encimita verlos, hacer una revisión, muchas veces ni siquiera ocultarlos e irnos. Eso no es adecuado, ¿verdad? Es muy fácil tener un machote. Es muy fácil simplemente tener un esquema, ¿verdad? Copiarlo y pegárselo a los pacientes, pero siempre la individualización nos va a ayudar a realizar las cosas de una forma adecuada y de una forma, por supuesto, más científica, más personalizada y con mayor empatía hacia el paciente. Entonces, cuando lo estamos valorando y continuamos en lo que es la fase uno, entonces vamos a fijarnos en las cosas que son básicas en ellos. Por supuesto, vamos a ver signos y síntomas. ¿Tiene dolor torácico aún o residual el paciente? ¿El paciente asocia disnea? ¿Está muy fatigado? ¿Cómo está cognitivamente? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Para realizar un plan o una estrategia de rehabilitación adecuada. Vamos a ver cuál es su diagnóstico de ingreso, por qué vino este paciente. ¿Es un paciente isquémico? ¿Es un paciente de falla cardíaca idiopática, ¿verdad? De otra causa no isquémica? ¿Es un paciente de un reemplazo valvular? ¿Es un paciente por trauma, con alguna lesión por trauma? Todo esto también nos va a dar eh, ese camino a seguir, o nos va a trazar ese camino a seguir. Por supuesto que no es lo mismo trabajar con un paciente joven con una lesión valvular que un paciente un poco de edad mayor, ¿verdad? Con una enfermedad coronaria.
No es lo mismo tampoco trabajar con un paciente que tiene una enfermedad de arteria única resuelta, ¿verdad? Que trabajar en un paciente con enfermedad multivaso. Vamos a ver sus antecedentes médicos, qué comorbilidades tenía ese paciente. Y si tenía comorbilidad, ¿estaba compensado? ¿No estaba compensado? ¿Qué apego al tratamiento tenía? Algunas de estas cosas podrían habernos contribuido en la génesis de la enfermedad arterial coronaria, que es la más común. Todo esto nos va a guiar para un tratamiento adecuado del paciente y cómo vamos a abordarlo de la mejor forma. Entonces, ven que volvemos a tener y a realizar una historia médica, ciertamente, sin olvidar nuestra parte y nuestra formación como fisiatras, ¿verdad? De ver más allá de ahí, ver un poco más integral. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, vamos a ver cuál es su red de apoyo. ¿El paciente realmente cuenta con una red adecuada de apoyo en su familia? ¿El paciente tiene algún factor de vulnerabilidad o algún factor de riesgo social que contraindique su egreso hospitalario o que contraindique su regreso al hogar? Es nuestro deber hacerlo también y ahondar en ese tipo de situaciones. ¿A qué se dedica el paciente? El paciente quiere volver a trabajar, se siente. Muchos de estos pacientes, por su personalidad, como ustedes lo pueden saber, quieren inmediatamente retomar su trabajo. Recuerden que son pacientes que tienen usualmente algo que se llama la personalidad tipo A o la personalidad tipo D también. Entonces, este tipo de personalidades, la ¿verdad? Ese paciente estresado, impaciente, ese paciente que todo lo quiere ya, que quiere incorporarse a todo. Esos pacientes precisamente, ¿verdad? Son los que mayormente nos vamos a encontrar. Hay un estudio tico que hablaba de una incidencia más o menos del 70% de la población costarricense con rasgos de personalidad tipo A. Entonces yo creo que tenemos que ser muy claros y tener claro que este es el paciente que nos vamos a topar. ¿A qué se dedica entonces? ¿Le permite su condición actual retomar sus labores próximamente? Porque normalmente los van a incapacitar un mes y solamente, o menos incluso. ¿Puede retomar? ¿Puede volver? ¿Es seguro que vuelva? Hemos tenido pacientes que son, por ejemplo, soldadores de altura, muchas veces sin arnés, ingenieros de recope, recuerdo también, donde tenían que alzar mangueras de alta presión en los túneles de petróleo. Entonces todo esto tenemos que valorarlo y tenerlo claro. Tenemos que dominar y conocer cuántos METs o equivalentes metabólicos vamos a usar o van a usar estos pacientes para realizar sus diversas actividades y ver si pueden hacerlo o está contraindicado también. Tiene que irse con eso aclarado su paciente antes del egreso. ¿Qué tanto está expuesto a tóxicos? Recordemos también que esa exposición a tóxicos está demostrado como que contribuye a la enfermedad arterial coronaria y nos referimos a tóxicos de todo tipo, ¿verdad? Desde metales, ¿verdad? La contaminación ambiental, entre otros, entre otros que pueden contribuir a la génesis o al inicio de la enfermedad arterial coronaria. Entonces, está expuesto, es seguro que vuelva, su oficio lo expone, tiene las medidas de seguridad. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que orientar de forma adecuada al paciente educándolo. Entonces, continuamos con el paciente. ¿Y qué nos vamos a topar? Que este paciente nos va a decir, como les dije, algunas cosas. ¿Cuándo puedo volver a la actividad? Entonces, nuestra pregunta va a ser, ¿realmente está listo para iniciar la actividad el paciente? Pensando en el ámbito laboral. Pero si nos vamos incluso un poquito más atrás o mucho más atrás, cuando el paciente está postrado en cama, otra de nuestras interrogantes va a ser eso también. Va a ser, ¿el paciente está listo para levantarse? ¿El paciente está listo para aprender? ¿El paciente sabe
¿qué tiene que tener para ser dado de alta también? ¿O qué tiene que cumplir para ser dado de alta? Porque el paciente dice, ya me siento bien, ya no me duele el pecho, ya me siento bien, ya estoy de alta, yo no tengo nada. Muchas veces pasa eso. Bueno, es nuestro deber determinar esto. No el alta, porque eso probablemente lo va a hacer el cardiólogo, el cirujano de tórax, pero sí educar al paciente en cuándo son consideraciones. Ojo, sin entrometernos o sin este, invadir, ¿verdad? El espacio de otro colega, porque yo creo que ante todo tenemos que mantener la ética y ser prudentes, ¿verdad? Y reconocer nuestras carencias y nuestro desconocimiento en otras áreas, ¿verdad? Donde nosotros podemos contribuir, pero no es nuestra especialidad. Ahora, ¿esas metas que vamos a poner con el paciente son realistas? ¿Estamos realmente poniendo los pies sobre la tierra con este paciente? Le preguntamos qué tan físicamente activo quiere ser. O estamos pensando en que el señor que nunca en su vida, ¿verdad? Y ojalá con una gran panza, ¿verdad? Y nunca en su vida se movió. Y ahora con 58, 60 años, lo vamos a empezar a mover y lo vamos a convertir en un atleta. Tenemos que ser realistas. Tenemos que realmente poner los pies sobre la tierra y educar a este paciente en cuáles son nuestras metas. Es normalmente conseguir las metas, ¿verdad? O las recomendaciones de actividad física para la salud y por supuesto cambiar el estilo de vida en todo el resto de cosas. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar las metas? Como médicos fisiatras, muchachos, ustedes que están pronto en serlo, nos tenemos que acostumbrar a trabajar por metas. ¿Cuál es la utilidad de trabajar por metas? Bueno, que precisamente eh, lo seleccionamos o lo dividimos en áreas. Esa es una gran ventaja. Y además, o el arte más bien, ¿verdad? Porque podríamos decir que además motiva al paciente, pero más que eso, es todo un arte que ustedes puedan elaborar y que ustedes puedan realmente fijar metas adecuadas a los pacientes. Entonces, en rehabilitación cardíaca nosotros podríamos decir que hay 4 grandes grupos donde vamos a trabajar esas metas. Entonces, número 1 es en lo que es actividad física y reincorporación laboral. Y ojo que laboral puede ser equivalente a reincorporación a la actividad del paciente. El paciente que estaba en su casa, que estaba pensionado, que ama de casa, eh, lo que sea, ese paciente, ese va a ser el equivalente a su reincorporación laboral. Y la actividad física, como les digo, es conseguir las metas que ya nosotros sabemos del ACSM y de la AHA, que nos dan metas, ¿verdad? De los 150 minutos de actividad física moderada semanal o 75 minutos de actividad física vigorosa o 3 veces a la semana de ejercicio de fuerza, trabajando los grupos musculares adecuados. Ya lo que ustedes creo que tienen bien dominado, entonces conseguir esas metas que es lo que está demostrado que ayuda a la salud, va a ser precisamente el camino en que vamos a trazar, el que vamos a trazar a los usuarios. Número 2, segunda meta que vamos a trabajar, modificar los factores de riesgo con cambios en el estilo de vida. Eso es lo que busca la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca busca que nosotros o que el paciente modifique sus factores de riesgo cardiovascular precisamente modificables. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, ya ustedes saben cuáles son los que nos enfocamos en trabajar y a grandes rasgos qué es lo que buscamos cambiar. Pero no solo eso, no nos quedamos en eso, porque puede ser que el paciente su presión la tenga muy bien, la diabetes esté muy bien, bajo de peso, pero la calidad de vida y bienestar en ese paciente es mala. ¿Por qué? Porque no puede comer lo que quiere, porque no puede compartir de forma adecuada con sus seres queridos, porque tiene algún otro problema que le está impidiendo realizar o incorporarse a la actividad y la participación en su entorno social. Entonces buscamos mejorar calidad de vida también. Y hay una escala, ¿verdad? Bueno, la doctora Paula Vargas hizo un trabajo en rehabilitación cardíaca
que era evaluar precisamente la calidad de vida mediante el cuestionario SF-36, que es el más utilizado en estudios. Y demostró a grandes rasgos, ¿verdad?, que realmente el paciente que pasa en un programa de rehabilitación cardíaca versus el paciente que no pasa en un programa de rehabilitación cardíaca mejora su calidad de vida. Y esto es consistente en todos los estudios. Si tenemos evidencia sólida en rehabilitación cardíaca es en la mejoría de la calidad de vida y en bienestar, por supuesto. Tenemos evidencia en hospitalizaciones, en morbilidad, pero no a largo plazo, por diversas razones, ¿verdad? Por metodología o por lo que sea, pero en calidad de vida es consistente todos los estudios en que los pacientes van a mejorar. Y por supuesto, no menos importante es la red de apoyo que tienen el paciente. Muchachos, ustedes están estudiando, ustedes están trasnochando, están haciendo guardias. Algunas de ustedes y algunos, ¿verdad?, tienen niños. Y ustedes saben que esto genera un gran esfuerzo. Si ustedes no tienen una buena red de apoyo, yo les aseguro que a ustedes les va a costar más, al menos, la residencia. Pero si ustedes tienen una buena red de apoyo, la que sea, ¿verdad? El esposo, la esposa, la tía, el primo, el suegro, los papás, que ayuden en este proceso de residencia, ustedes saben que si eso no está, la cosa se dificulta más. No es imposible, ciertamente, pero se dificulta más. Y con los pacientes es exactamente lo mismo. Si estos pacientes tienen una red de apoyo inadecuada, están en un ambiente donde no contribuye absolutamente nada a la modificación de factores de riesgo cardiovascular, o además es un ambiente incluso peligroso, de agresión puede ser, que genere gran ansiedad, si esto no es adecuado, tenemos que intervenir. En el caso nuestro, en Senare, tenemos el apoyo de trabajo social que nos valora a todos los pacientes. No en este momento, que estamos en momento seaco, pero normalmente en el momento de normalidad, entre comillas, de Senare, los pacientes todos son valorados por trabajo social de forma rutinaria. Y es uno de los pilares de nuestra población. Les comento, ¿verdad? Creo que a algunos les he contado, ¿verdad? Tuvimos un paciente con un manejo de insulina, de diabetes, ¿verdad? Mediante insulina, dosis muy altas, con endocrinología, con medicina interna, con medicina familiar. Por todo lado andaba ese paciente. Y siempre nos llegaba en 300, 300 y resto. Entonces no podía hacer ejercicio. Es una contraindicación relativa para eso. Y cuando empezamos a hablar con el paciente, empezamos a verlo, empezamos a ver cómo se administraba la insulina, el hombre calentaba la insulina. Entonces, evidentemente la desnaturalizaba. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando hay una red adecuada, uno pensaría que no debería existir. O si hay una red adecuada, uno educa a la red también. Hay que educarlas en alimentación, hay que educarlos en administración de fármacos, en signos de alarma, en RCP. Los pacientes y sus familiares tienen que ser educados en RCP también. Entonces, esta red de apoyo no debemos olvidarla, es indispensable. Ok, entonces, ya vimos al paciente y esto, si bien es cierto, no es exactamente lo que vamos a ahondar en esta clase, en estos detalles, pero a grandes rasgos, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuándo vamos a ver? Fase 1, seguimos. Este paciente lo estamos viendo, lo estamos valorando y cuando no lo encontramos decimos, bueno, está listo o pienso que estoy listo, pero ¿cómo me doy cuenta que está listo para iniciar rehabilitación cardíaca? Entonces, número 1, y aquí ustedes lo pueden ver, que no tenga dolor torácico 8 horas previas a nuestra valoración o que el dolor torácico esté francamente controlado y nos referimos a ese dolor torácico con cambios, ¿verdad? Electrocardiográficos, con cambios, bueno, etcétera, ¿verdad? Que no tenga aumento de las enzimas cardíacas, que no tenga signos de falla cardíaca. ¿Está el paciente con disnea? ¿Está con edemas? Eso nos contraindica iniciar. Que no tenga cambios electrocardiográficos de importancia, que no tenga arritmias mayores. Si el paciente cumple estos criterios, con una buena seguridad podemos iniciar la rehabilitación cardíaca. Entonces, vamos a educar al paciente. Vamos a empezar a educarlo. ¿Qué tenemos que decirle? Bueno, número 1, hay que explicarle qué le pasó, qué tuvo. ¿Tiene el paciente insight? ¿Está en negación en este momento? ¿Está dispuesto a trabajar con los cambios?
¿Quiere iniciar actividad física? ¿Lo desea? ¿O lo vamos a obligar? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ustedes creo que han oído mencionar en algún momento o lo van a ver lo que se llama el modelo o la teoría transteorética, que habla precisamente de estas etapas desde la precontemplación hasta la acción, donde el paciente precisamente se encuentra en diferentes estadios para iniciar la actividad física o para mantener la actividad física o las intervenciones, no solo actividad física, las intervenciones multidisciplinarias de un programa de rehabilitación cardíaca. Entonces, muchas veces hay que aplicar esto o al menos identificarlo, ¿verdad? En estos pacientes para ver cuál es la mejor estrategia para iniciar. Ahora, ¿está estable el paciente? Ya vimos cómo saber si está estable. Yo creo que ya ustedes lo dominan bien. Cómo saber que un paciente esté estable en esto. ¿Está alerta? ¿Está muy cansado o fatigado? ¿Está sedado el paciente? No tenemos, ¿verdad? O deberíamos haber descartado ya la lesión cerebral. Recuerde que muchos de los pacientes que vemos son pacientes posparo, ¿verdad? O sobrevivientes de muerte súbita. Y estos pacientes pues podrían tener perfectamente una encefalopatía hipóxica, perfectamente. Entonces hay que estar bien seguros de que no tengamos nada de esto asociado porque va a dificultar em, pues el tratamiento, además de que requiere otras intervenciones iniciales. No debe estar en negación y debe saber qué fue lo que le pasó. El paciente tiene derecho a menos de que se niegue a hacerlo, pero no debe estar en su negación de que no me pasó nada, no tengo nada, yo no padezco de nada, no me pasó, no tengo nada de esto. Si el paciente está ahí, tenemos que trabajar en otro tipo de áreas primero para después iniciar nuestra intervención. Una vez que ya completamos la historia clínica, el examen físico, vamos a valorar actividades de la vida diaria del paciente. A grandes rasgos vamos a ver las ABD clásicas que ustedes ven en su hojita terapia ocupacional, verá higiene, traslados, acicalamiento, vestido. Todo eso que ustedes, o esas ABD, ¿verdad? Que vamos a ver, esas actividades de la vida diaria, las vamos a evaluar de una forma sencilla. Y si vemos que el paciente necesita algún tipo de adaptación o identificamos algún otro tipo de lesión, pues vamos a intervenir desde nuestro punto de vista de rehabilitación como corresponde. Hacemos esta valoración e iniciamos ahora sí el... Ok, aquí seguimos, ahora sí. Ok, nos olvidamos de la fase 1. Y nosotros, ahora sí, esto era como una parte nada más, que en realidad era para que tuviéramos en claro era qué se hace en fase 1 o cómo hay que historiar, más bien, cómo hay que evaluar a un paciente en fase 1. Viene el paciente y nos viene a fase 2. Es el paciente típico que nos llega a la consulta de nuevos de Senare. La consulta de nuevos Senare, ¿verdad? En este momento no la tenemos habilitada, pero esperamos habilitarla prontamente y es una consulta que normalmente se dura de 30 a 60 minutos con el paciente y poniéndole nuevamente una valoración adecuada. Recomiendan las guías, ¿verdad? Y estaba ya hablando de las guías de la AACVPR. Recomienda que sea más o menos aproximadamente unas 2 horas. Eso es lo que recomiendan ellos. En nuestro contexto eso es improbable que suceda así. Pero normalmente sí duramos un buen rato valorándolos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación médica cuando el paciente va a ingresar al programa de rehabilitación cardíaca? Bueno, número uno es estratificar al paciente. Y cuando hablamos de estratificación, estamos hablando de estratificación desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista, ¿verdad?, de ingreso a un programa de rehabilitación cardíaca. Y los criterios ustedes lo van a encontrar en el capítulo 2, si no me equivoco, del ACSM y en el capítulo entre 6 y 7, ¿verdad?, del AACVPR. Nosotros usamos la guía del AACVPR, es la misma que viene en los dos libros. Con criterios, ¿verdad? Para llamar lo que llamamos bajo, moderado y alto riesgo. También eso es de una clase próxima, no es de hoy. ¿Y para qué nos sirve esa estratificación? Bueno, tiene dos objetivos. ¿Cuáles son esos dos objetivos? Uno, riesgo de progresión de la aterosclerosis, es decir, qué tan probable es que el paciente siga enfermándose. Y número dos, la que nos interesa a nosotros en gimnasio, es
que el riesgo de un evento adverso, de un paro, un evento adverso que me refiero desde el punto de vista cardíaco, tiene ese paciente. ¿Qué monitoreo necesita? Telemetría, solo escala de Borg, un Pollard. ¿Qué necesita este paciente para hacer de monitorización? ¿Qué necesita? ¿Qué tiene que utilizar y cuánto tiempo? ¿Cuántas semanas? Como le repito, es riesgo de un evento de origen cardíaco. No estamos hablando de una hipoglicemia, por ejemplo. Eso es otra cosa. Ok, entonces, una vez que llega este paciente, nosotros vamos a corroborar algunas cosas. ¿Qué vamos a corroborar? Bueno, si el paciente viene ya con la prueba de esfuerzo realizada, si no la trae realizada hay que enviársela. Y si esa prueba que trae fue posterior al evento, no pre-evento, ¿verdad? A veces vienen con la prueba de esfuerzo que dice prueba de esfuerzo positiva al tanto. Y es lo que los llevó a cateterismo, lo que los llevó a completar sus estudios o a optimizar su medicación. Entonces requiere una prueba posterior a su evento. ¿Dónde se hace esa prueba? Bueno, en una banda sin fin, ¿verdad? En una caminadora. Y esta prueba usualmente era, dependiendo del paciente, era porque también hay unos que hay que adaptarla. Normalmente se hace mediante el protocolo de Bruce con 7 etapas. Podríamos utilizar el Bruce modificado, que simplemente divide la primera etapa en dos, o el protocolo de Nocton, ¿verdad? Que tiene mucho menos inclinación para pacientes de menor capacidad funcional. Nuestra población que necesita una adaptación de otro tipo, ¿verdad? Por ser población CENARE, amputados, lesionados medulares, pacientes con evento cerebrovascular, podrían realizar la prueba de esfuerzo en un cicloergómetro de pies o de brazos. Caminata de 6 minutos, bueno, es otra opción. Hay que tener en cuenta que es una prueba submáxima, pero bueno, es útil en alguna población de menor capacidad funcional y con algunos otros problemas, ¿verdad? Ortopédicos o neurológicos que nos puede ayudar también. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que es una prueba submáxima, o sea, nos va a subestimar la capacidad real del paciente. ¿Cómo los valoramos? Nosotros, si bien es cierto, tenemos una metodología para hacerlo, siempre individualizamos al paciente. Todos los pacientes son diferentes, absolutamente todos son diferentes. Entonces, dependiendo de esto, vamos nosotros a tomar decisiones tanto en el momento que lo valoramos como hacia dónde va a ir el paciente. Tenemos que explicarle en qué consiste el programa. En el caso nuestro CENARE, creo que San Juan funciona similar. Trabajamos 3 veces por semana lo que es fase 2, más o menos 2 horas, entre hora y media, 2 horas, un poquito más si le sumamos psicología. Entonces el paciente tiene que tener eso claro, porque si es un paciente de zona muy lejana es irreal que vaya a venir. Estoy hablando del programa presencial. Para eso está la opción virtual también. Ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Que ya se ha fortalecido esa atención virtual, pues también entre las posibilidades está explicar la posibilidad de darse la sesión virtual. Y por supuesto, todo esto lleva a un proceso de consentimiento informado. El consentimiento informado no es firme la hoja que da la caja. Ustedes bien lo saben, es todo un proceso de explicación, de seguimiento y acompañamiento del paciente, donde puede variar, ¿verdad? Dependiendo en cada programa. En el caso de nosotros explicamos cuáles son las ausencias, cuántas son las máximas que se puede tener, horarios, requisitos, el respeto, etcétera, ¿verdad? Las normas de convivencia normal que vienen ahí también. Entonces, volvemos ahora en fase 2, como les dije. En fase 1 hicimos una pequeña historia clínica. Ya en fase 2 hacemos una mayor historia clínica, una historia clínica completa, completísima. Normalmente vamos a evaluar absolutamente todo lo que nos es posible evaluar. Con lo que contemos pericia, por supuesto. Entonces, esa historia clínica tiene que tener todo lo que son antecedentes personales patológicos, lo que son los personales, los personales no patológicos y hábitos. Tiene que tener también lo que son antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Ahí retomamos otra vez lo que es la red de apoyo ya para fase 2.
Ahí vamos a hacer algunas otras preguntas específicas que las vemos en un ratito, las vemos. Mediante esto vamos a individualizar de forma adecuada a este paciente y tratar de ver hábitos, de ver en dónde podemos intervenir, dónde podemos cambiar. Además vamos a hacer un examen físico completo. Muchachos, este examen físico completo en rehabilitación cardíaca es precisamente lo que dice ahí, examen físico completo. Normalmente lo revisamos literalmente desde el pelo hasta los pies, desde la cabeza a los pies. Les revisamos uñas, les revisamos dedos, vemos su huella plantar, los vemos la forma de caminar, vemos columna, vemos rodillas, vemos tobillos, vemos caderas, vemos hombros, vemos fuerza en manos, hacemos un examen neurológico completo, vemos piel también y obviamente veremos algunos otros detalles dependiendo de las singularidades de cada paciente. El paciente diabético, pues vamos a hacer al menos algo similar a lo que es la patona, ¿verdad? Los pacientes con amputaciones igual, vemos muñones, vemos fuerza, dolor o ausencia de dolor. Vamos a ver también en el resto de pacientes alguna otra lesión que pueda estar asociada, sean de neuropatía diabética, alguna otra cosa. Y vamos a buscar todo tipo de estigmas, ¿verdad? De enfermedad cardíaca y otras. Y por supuesto, sin olvidar, ¿verdad? Toda esa parte biomecánica que tenemos que pensar que nos podría poner en problemas a la hora de realizar ejercicio físico. Como les mencioné anteriormente, rodillas, hombros, columna, todo eso es usual que se lesione en rehabilitación cardíaca. Y sobre todo porque estos pacientes, una amplia mayoría, no realizan ejercicio y no solían hacerlo antes tampoco. Entonces, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser finos en el examen físico y tenemos que realmente atenderle la mejor forma a estos pacientes. Vamos a enviar y ver si el paciente no trae exámenes de laboratorio y de gabinete, los que vengan, y por supuesto un electrocardiograma en reposo para los pacientes que van a ingresar al programa de rehabilitación cardíaca, puesto que necesitamos conocer cuál es el ritmo basal de ese paciente. Entonces, como mencioné, vamos a ver qué diagnóstico tiene ese paciente y lo ponemos con lujo de detalles. Síndrome coronario agudo con elevación del ST tal día. ¿Qué procedimiento se le hizo? Angioplastía coronaria con colocación de stent en tal arteria. ¿Qué porcentaje de obstrucción tenía? ¿Qué manejo? Fármacos completos. Sintomatología que tenga el paciente residual o si no tiene. Dolor torácico, fatiga, disnea, criodiaforesis. Sintomatología que tenga, por supuesto, sin olvidar la parte musculoesquelética que como les mencioné, es nuestro fuerte y tenemos que ser bien finos en el manejo de esto. Ahora, ¿el paciente tiene alguna enfermedad reciente que nos pueda o se pueda constituir en una contraindicación relativa ahorita? Hospitalizaciones, y si lo hospitalizaron, ¿por qué? Cirugías recientes. Algunas cirugías nos pueden contraindicar el inicio del proceso de rehabilitación cardíaca. ¿Qué medicamentos toma? Tenemos que conocerlos y tenemos que conocer lo que es el gold standard del manejo de la cardiopatía o el gold standard del manejo de la falla cardíaca. Tenemos que conocer cuáles son esos medicamentos, ver si el paciente está optimizado y si no lo está, ¿por qué no lo está? ¿Fue que tuvo una intolerancia? ¿Fue que tuvo un efecto adverso severo? ¿Fue que no lo está tomando? ¿O pasó que simplemente no ha sido optimizado porque no ha pasado por el médico que tenga la capacidad de optimizarlo? ¿Utiliza algún suplemento de alimentación? Y si lo usa, ¿cuál es? ¿Interfiere con algo? ¿Está anticoagulado el paciente o no? Hábitos. Fuma. Toma. Y si fuma, lo ponemos en paquetes año. Recuerden que paquetes año estamos hablando de 20 cigarrillos diarios durante 365 días. Esa es la definición de un paquete año. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 15 paquetes años, me refiero a que el paciente durante 15 años fumó un paquete
diario durante 15 años. Se ha visto, por ejemplo, para cáncer pulmonar, que el factor de riesgo mayor es 30 paquetes años. O sea, pacientes que fuman 30 años o más un paquete diario es un factor de riesgo mayor para cáncer de pulmón, o que por lo menos está en un altísimo riesgo. Y para enfermedad coronaria, sabemos que esto aplica igual. Recuerden que muchas veces el paciente lo primero que se enferma antes del pulmón es del corazón. Y usualmente la mitad de nuestros pacientes eran tabaquistas. Actividad física previa. ¿Cuándo la realizaba? ¿Cómo la realizaba? ¿En cuánto recorría? Si decía que caminaba mucho, ¿en cuánto tiempo caminaba esa distancia que dice? ¿Cuánta distancia era? ¿Cuántas veces por semana? ¿Se ve físicamente activo? ¿Solía ser un paciente que realizara deporte? Porque todo esto nos va a ayudar también a saber cuál es el sustrato con el que vamos a trabajar. ¿A qué se dedica el paciente? ¿Puede volver a sus actividades? En la parte psicosocial, ¿hay antecedente de algún trastorno del sueño, por ejemplo? ¿Está en relación con enfermedad coronaria dormir más de 8 horas o menos de 5? ¿El paciente tiene antecedente de algún episodio depresivo o ansioso? Este paciente que se calla todas sus emociones, que es precisamente donde entran algunas otras de los riesgos de personalidad también. Es el paciente que pronto a otro explota. En la parte psicosocial como tal, ya vimos la red de apoyo, pero estos antecedentes también están ligados hasta un 30% o más, dependiendo, con enfermedad arterial coronaria. Entonces, ya vimos la historia clínica, ahora vamos a examinar al paciente. Como les dije, muchachos, ustedes son médicos fisiatras, yo lo sé, pero el estetoscopio no se deja de usar en rehabilitación cardíaca. Lo seguimos usando y no para reflejos. Andamos martillito reflejos por aparte. Lo primero que vamos a tomar en estos pacientes es una antropometría. Vamos a hacerlo con impedancia. Para hacerlo de una mejor forma, vamos a calcular el porcentaje de grasa, de músculo, de hueso, de agua. Vamos a ver el peso, la talla, índice de masa corporal. Vamos a tomar signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, glicemia. Vamos a auscultarlos de forma adecuada en las 6 regiones. Vamos a auscultar pulmones. Vamos a buscar soplo carotidio, abdominal o femoral. Si fuera necesario, hacemos un ABI también. Un índice, tobillo-brazo, ¿verdad? Por si acaso. En busca de enfermedad arterial periférica. Vamos a ver esa piel también. ¿Tiene santomas? ¿Tiene antelasmas? Recuerden los acúmulos de colesterol en párpado, los antelasmas o los santomas en codos, en regiones tendinosas, en glúteos, en dorso. Porque eso nos guía también aquí una enfermedad del metabolismo de lípidos, ¿verdad? Que hay que tratar de forma más agresiva, por supuesto. Como les mencioné anteriormente, vamos a hacer un examen neurológico musculoesquelético completo. Si el paciente requiere algún cambio en su alineación con una plantilla, lo vamos a hacer, lo vamos a prescribir en el momento. Si el paciente requiere algún aparato, lo vamos a prescribir en la primera consulta también. Si el paciente tiene algún dolor, lo vamos a tratar y vamos a ver esas radiografías que necesite, esos estudios complementarios que necesite, para que el paciente llegue de la mejor forma a ser físicamente activo. Y por supuesto, los pacientes que vienen de un servicio de cirugía de tórax, vamos a ver también sus cicatrices quirúrgicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar? O entre las cosas que tratamos de buscar que nos vaya a limitar el ingreso al programa, son estas que les pongo aquí. Y son frecuentes. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pacientes con enfermedades inflamatorias. Recuerden la relación que tiene la enfermedad inflamatoria con colágeno en general, sea con válvula cardíaca, con arterias coronarias. ¿Tiene el paciente enfermedad arterial periférico? ¿Cómo están esos pulsos? ¿Cómo está esa piel? ¿Tiene úlceras?
Y si algo de eso está presente, hay que intervenirlo. Es sumamente frecuente tener pacientes con enfermedad arterial periférica, sea por diabetes o sea por tabaquismo o por otra razón. Problemas ortopédicos de cualquier tipo, neurológicos. ¿Tiene deterioro cognitivo ese paciente? El paciente, por ejemplo, con enfermedad coronaria, eh, se habla, ¿verdad? Y nuestra última revisión, más o menos a grandes rasgos, ¿verdad? En el programa de rehabilitación cardíaca, hablaba de arriba del 50% de los pacientes de rehabilitación cardíaca de Senare tienen deterioro cognitivo tamizado, ¿verdad? O realizado y diagnosticado por psicología, ¿verdad? Con las pruebas correspondientes. Podemos tamizarlo en la consulta, un mini mental es muy sencillo, o más sencillo incluso el test de reloj en adultos mayores. Rápido, no quita un minuto. Y después de ahí orientar. ¿Tiene enfermedad pulmonar? ¿Qué tipo de enfermedad pulmonar? ¿Restrictiva, obstructiva? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué me va a limitar? ¿Tengo que agregarle oxígeno en el programa para la actividad física? Bueno, es parte de lo que tenemos que identificar. ¿Tiene algún trastorno visual auditivo? Sumamente frecuente también, diabéticos con retinopatía, proliferativas, ¿verdad? Severas. Eh, pacientes con ceguera hemos tenido. Pacientes con sordera, Charcot, polineuropatías. Entonces tenemos que ver todo esto para darle la mejor atención al paciente. Ok, y en esa misma valoración inicial vamos a identificar lo que son las contraindicaciones para el ingreso a un programa de rehabilitación cardíaca también. Ojo que aquí me refiero a las contraindicaciones desde el punto de vista, la mayoría cardiológico, pero hay otras no cardiológicas que también es nuestro deber identificar. Entonces, cambios recientes en el electro es una absoluta en ese momento, ¿verdad? Que se puede convertir ciertamente, ¿verdad? Después de ser tratada en un criterio más bien de ingreso. ¿Tiene angina inestable el paciente? Y recuerdan la definición de angina inestable. Aquella angina que dura 5 minutos o menos, que va en aumento, que va progresando, ¿verdad? Esa angina inestable también está no controlado de su disritmia o arritmia. Un ACFA no controlado. Bueno, hay que controlarlo primero. Está descompensado de su falla cardíaca. Básicamente NIHA 4. Porque NIHA 3 podríamos todavía hacer algunas cosas. Idealmente trabajamos NIHA 1 o 2. Tuvo un tromboembolismo pulmonar reciente y estamos hablando de menos de un mes. Tiene una pericarditis, una miocarditis. Debe esperar al menos 6 meses, usualmente, o más, dependiendo del criterio cardiológico. Una tromboflebitis aguda, que podría llevar a una TBP y complicarse. Recuerden que la relación de enfermedad superficial con profunda está más que demostrada, ¿verdad? También. ¿O alguna otra condición médica que se agrave? Una neutropenia, por ejemplo. ¿O tiene alguna discapacidad que le impida del todo, por más adaptación que hagamos? Y les pongo un ejemplo, ¿verdad? Una vez nos llegó un paciente de un Charcot, de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, ulcerado en cama, no movía nada, solo movía la cabeza, para ingreso al programa de rehabilitación cardíaca porque había tenido un infarto. Ese paciente evidentemente no es candidato a rehabilitación cardíaca. Y relativas un montón de más. Ahí las tienen, ustedes la pueden leer, hay muchas más, ¿verdad? De cualquier cosa que pueda ser controlada posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes no pueden olvidar nunca? Imperdonable. Bueno, hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico. Tenemos que saber qué medicación tiene el paciente. Por ejemplo, un beta bloqueador va a disminuir el rendimiento del paciente a la hora de realizar ejercicio físico. Tenemos que haber valorado la capacidad funcional con una prueba de esfuerzo. Tiene que estar estratificado también.
Y en la parte musculoesquelética, nosotros que ya hemos hecho realmente un par de revisiones en esta parte, lo que hemos visto es que es sumamente común, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema? Bueno, es un gran subregistro porque la mayoría lo manejamos en gimnasio o lo manejamos en gimnasio. Es decir, el paciente tiene su lesión ahí, le damos su tratamiento o se intervenía en ese momento, terapia, lo que sea, y en EDUS no aparece nada porque no existía esa posibilidad. Entonces es un subregistro. Tenemos registradas más o menos, ¿verdad? Desde el punto de vista musculoesquelético, ojo, más de 250 valoraciones por año. Pero esto es musculoesquelético, porque también tenemos registrado lo que son valoraciones médicas y es un poquito arriba de las musculoesqueléticas. Estamos como en 320 más o menos. ¿Y qué implica esto? Terapia física, intervenciones, ausencias del paciente, pérdida de adherencia, pérdida de lo que ganamos. Entonces, muchachos, ustedes cuando vayan a estar en la consulta de paciente nuevo de rehabilitación cardíaca tienen que ser exhaustivos en esto. Tienen que realmente lucirse y hay que estudiar. Y es una oportunidad de oro también para aprender lo que es una exploración física adecuada de columna, de rodilla, de tobillo, de hombro. Un examen neurológico completo también. Entonces, hay que hacerlo. Es nuestro deber como médicos fisiatras ser diferentes. Es nuestro deber como médicos fisiatras poner en práctica lo que sabemos que debemos hacer. Espero que hayamos podido aprender un poquito de cómo vamos a valorar un paciente, tanto en la fase 1 como en la fase 2, cuando nos lo encontramos. Si hay alguna duda, pregunta o comentario, nos vemos en la próxima que es presencial para ver cómo estamos con esto. Hasta luego.